Shalom amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos al Kabbalah Shabbat de la comunidad Javerín Tobim. Javerín Tobim es una comunidad judío-mesiánica. Somos hermanos judíos y no judíos que todos creemos en Yeshua, ese nombre hebreo del Mesías de Israel que significa salvación. Y hoy estamos reunidos justamente por un motivo de una celebración muy importante que es la celebración de Hanukkah. Y ese es el motivo de la reflexión que va a dar hoy el pastor Fernando Domínguez. Les digo a los amigos que nos están viendo por internet, YouTube y las distintas plataformas y dispositivos que si quieren hacernos comentarios, sugerencias o si quieren sumarse a nuestra comunidad, lo pueden hacer a través del mail comunidadjaverintobim@gmail.com. Pastor Fernando, cuando quieras. Marcelo, muchas gracias. Shalom y bienvenidos a todos los que están conectados en este momento. Como recién nos anticipaba el licenciado Marcelo, vamos a tratar de ver resumidamente, tenemos un tiempo para hacerlo, acerca de la fiesta de Hanukkah. Para aquellos que nos vean más adelante, en este momento estamos en el segundo día de Hanukkah, así que vamos a tratar de entender un poquito acerca de esta fiesta que aquellos que provenimos de una historia cristiana, evangélica o cristiana con alguna otra raíz, es muy probable que no tengamos idea de lo que estamos hablando acerca de Hanukkah. Entonces, vamos a tratar de entender cuál es el contexto histórico, por un lado, para entender qué fue lo que sucedió a raíz de qué se celebra Hanukkah. Vamos a tratar de ver un perfil bíblico de qué es lo que sucedió dentro de los libros que nosotros tenemos dentro de la Biblia, y vamos a tratar de dar una aplicación para nuestras vidas, porque si no, tampoco tiene mucho sentido toda la información que nos pueda quedar en la cabeza. Sí, todo eso en un tiempo comprimido, así que oren por mí para que sea un buen mensajero, ¿sí? Bien, vamos a hablar del contexto histórico. ¿Qué se celebra en Hanukkah? ¿Por qué es esta fecha? ¿Por qué se celebra como se celebra? Vamos a ir viendo algunos detalles a lo largo del tiempo, pero lo primero que tengo que decirles es que los eventos que nos recuerdan Hanukkah tienen que ver con un periodo al que se lo denomina intertestamentario. ¿Con qué se come esto? Bueno, vamos a explicarlo. Intertestamentario está entre los dos testamentos, es decir, una vez que se termina de escribir el Tanaj, el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento como lo conocemos en general, una vez que se termina de escribir el Tanaj, hay un periodo de silencio de 400 años hasta que los hechos que se narran en el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, comienzan a sucederse, ¿sí? Hay un silencio o un espacio de 400 años entre que termina Malaquías, vamos a ponerlo de esta forma, que es el último libro del Antiguo Pacto, y entre que empieza Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, del Brit Hadashah, ¿sí? Ese es el primer punto que tenemos que entender. Cuando nosotros nos despedimos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, del último libro del Tanaj, encontramos algunos personajes que nos van a resultar familiares como Daniel, vamos a encontrar personajes como Nehemías, Esdras, vamos a encontrar algún rey como Nabucodonosor, como el rey Darío. Estos personajes tienen que ver con, estos últimos que menciono, tienen que ver con reinos o imperios babilónicos y asirios o persas, ¿sí? Respectivamente. Ahora, lo que sucede en este periodo intertestamentario es que aparece un nuevo imperio que, digamos, el Antiguo Pacto no nos refleja, pero que sí nos profetiza. Y este imperio es el imperio griego. Nosotros vamos a recordar, no tenemos el tiempo para ir punto por punto, pero vamos a recordar seguramente cuando hablamos de la profecía de Daniel, del profeta Daniel, él habló en un momento que teníamos que estar atentos, o aquellos que leían su libro tenían que estar atentos cuando sucediera la abominación desoladora. Y habló específicamente de un acontecimiento muy fuerte que iba a suceder en la tierra de Israel, puntual y específicamente en el templo. Bueno, en este periodo intertestamentario sucede que se levanta un gran rey, que ustedes lo van a identificar rápidamente cuando yo les diga el imperio griego, ¿sí? Y cuando yo les diga Alejandro Magno,
ustedes van a recordar históricamente quién ha sido ese emperador. Bueno, este imperio griego empieza a tomar posesión de todo lo que antiguamente era el imperio persa, empieza a derrotar y a tomar territorio y a tomar poblaciones y a tomar naciones. Dentro de esos territorios tomados se encuentra la tierra de Israel, ¿sí? Que nuevamente se ve azotada por un nuevo gobierno que no es el suyo. Si bien durante un periodo gozaron de una cierta, y en este tiempo va a pasar esto, va a haber una cierta libertad, una cierta autonomía, pero por breves periodos y luego nuevamente un sometimiento, lo que estaba liderando y reinando, la realidad es que era el imperio griego a través de Alejandro Magno. Para hacerlo corto, cuando fallece Alejandro Magno, cuando deja su reinado, él divide en sus capitanes y sus generales el territorio, ¿sí? Quedando justamente repartido en los principales personas de su confianza. Dentro de la tierra de Israel quedan, digamos, bajo dos órbitas, que por un lado serían los Ptolomeos, que serían del lado de Egipto, y después serían los Seleucos por el lado de Asiria. No vamos a entrar en mucho detalle, pero para tener una idea. Dentro de los Seleucos se levantan la familia de Antíoco, y aquí es donde vamos a empezar a ver algunos detalles. Porque este Antíoco, el rey Antíoco que está gobernando sobre el territorio de Israel, es realmente el espíritu del anticristo, del antimesías, como sería correcto decirlo, el espíritu anti-Israel, ¿sí? Que profetiza Daniel y tantas otras palabras. ¿Cómo se manifiesta esto puntualmente? Bueno, hay dos libros que no han entrado dentro de lo que se considera el canon bíblico. El canon bíblico es aquel que se dispuso decir, bueno, estos libros van a entrar dentro de las escrituras que consideramos inspiradas por el Ruach, por el Señor, por el Espíritu, y estos libros no se consideran inspirados por el Ruach, lo cual no quiere decir que no relaten hechos históricos. El libro de Primera y de Segunda de Macabeos es un ejemplo de estos. Hay muchos más, muchos libros más que algunos se consideran deuterocanónicos, ¿sí? Estoy diciendo muchos conceptos muy raros, perdónenme, pero necesito llegar a mi punto, ¿sí? Pero Primera y Segunda de Macabeos nos narran los acontecimientos que justamente nos interesan dentro de este periodo. Vuelvo a decir, no son libros que consideremos inspirados por el Espíritu, pero son libros que reflejan una realidad histórica que no solamente está escrita en estos libros, sino que también es acreditada por historiadores como Flavio Josefo y algunas otras fuentes. ¿Okay? Entonces, yo lo que quiero hacer es leerles algunos pasajes de Primera de Macabeos, ¿sí? Les puedo asegurar que no van a perder su salvación si leen estos libros, siempre y cuando consideren que son narraciones históricas y no inspiradas por el Ruach, lo cual tampoco quiere decir que no reflejen el obrar del Espíritu y del Eterno en medio de su pueblo. Bien, quiero leerles un pasaje que se encuentra en Primera de Macabeos, capítulo 1, versículos 20 al 24. Vuelvo, por si nos perdimos en todo este hilo, estaba el rey Antíoco que se levanta fuertemente contra el pueblo de Israel. Y fíjense lo que sucede. Yo les había dicho que la tierra de Israel, el territorio de Israel estaba bajo dos órbitas, la de los Seleucos y la de los Ptolomeos, por el lado asirio y por el lado egipcio. Bueno, Antíoco, dice el versículo 20 de Primera de Macabeos 1, después de esta victoria sobre Egipto, o sea, el Seleuco se levanta sobre el Ptolomeo, los de Asiria se levantan sobre los egipcios y toman también ese territorio. En el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario, vayan prestando atención a los detalles, y se apoderó del altar de oro. ¿Cuál era el altar de oro? El altar del incienso que estaba en el lugar santísimo. O sea que fíjense hasta dónde llegó, ¿sí?
del candelabro con todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas. Y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Con todas esas cosas se fue a su país, también mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. Esto es lo que tristemente vuelve a suceder sobre el pueblo de Israel. Estamos hablando aquí del segundo templo, del templo que se reconstruyó cuando Esdras, Nehemías regresan después del cautiverio babilónico, ¿sí? De las profecías de Oseas, que hablan de la gloria del postrer estado será mayor que la primera. Bien. De ese templo estamos hablando, no estamos hablando del primer templo de Salomón, estamos hablando del segundo templo, que en este caso es saqueado, ¿sí? Es saqueado. Dentro del mismo capítulo quiero leerles algunos versículos más abajo, estoy en Primera de Macabeo, si recién nos enganchás, sí, estoy leyendo un libro apócrifo para poder describir los eventos históricos que nos llevan a la celebración de Hanukkah. En Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 29, dice: 2 años más tarde, el rey envió a las ciudades de Judea a un funcionario encargado de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén con un poderoso ejército, con intención de engañar a los habitantes. Les habló en son de paz, y ellos le creyeron. Pero de repente se lanzó sobre la ciudad, descargó sobre ella un terrible golpe, matando a muchos israelitas, y después de saquearla, la incendió y destruyó las casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños, se apoderaron del ganado. Alrededor de la ciudad de David construyeron una muralla alta y fuerte, con torres fortificadas, y la convirtieron en ciudadela. Pusieron en ella a paganos, impíos y a judíos renegados que se fortificaron allí. Almacenaron armas y provisiones y guardaron allí las cosas que habían robado en Jerusalén. Allí se pusieron al acecho. Esta es la situación en la cual estaba Israel en este momento. Estaba saqueada. El lugar santo había sido profanado. Incluso se colocó una estatua de Zeus en el templo. Y Antíoco, y ahí está cuando se cumple literalmente la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel, ofrece un cerdo en el lugar santísimo, cometiendo la peor aberración. Ustedes saben que el cerdo está dentro de los animales impuros que la Torá nos habla y nos dice que no se pueden consumir. No solamente que él realiza esto, sino que prohíbe la práctica de todo lo que tiene que ver con las ordenanzas establecidas en la Torá. Les voy a leer un par de versículos más. Leo el versículo 41 para el que quiera después repasar de Macabeos, Primera de Macabeos 1. Versículo 41, el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado, el Shabbat. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas al país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el Shabbat, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Creo que nos queda en claro las atrocidades que vivió el pueblo de Israel en ese tiempo. Ahora, este es, digamos, el sumo, el tope, el cúmulo de la maldad que se despliega sobre la tierra. Dentro del pueblo de Israel se levanta una familia, la familia de Matatías, que era un sacerdote. Este Matatías tenía 5 hijos.
uno de sus 5 hijos, para ir resumiendo la historia, llamado Judá, era apodado Macabeo. Macabeo en lengua aramea quiere decir martillo. Era así como, no era porque era herrero el apodo, sino que era el Macabeo porque era muy aguerrido, era una persona de personalidad fuerte, era una persona que de montar enseguida de armas tomar, dirían, ¿sí? Y responder. En un principio Matatías está al frente de una rebelión y empiezan a decir, nosotros no vamos a tolerar esto, no vamos a dejar que nuestros lugares santos sean profanados, no vamos a dejar de celebrar las costumbres que hemos recibido de parte de nuestro Dios, y comienza a haber una rebelión hacia este rey Antíoco, ¿sí? Ahora, hay quienes se suman a la familia de Matatías y hay quienes no, que son israelitas, pero que están de acuerdo, por temor, obviamente, con los nuevos decretos que se imponen sobre su pueblo. Una vez que Matatías muere, porque este es un proceso que lleva varios años, finalmente Judá, ¿sí? Y es Judá Macabeo, es quien toma, diríamos en Argentina, la posta, ¿sí? quien pasa al frente y empieza a llevar una ofensiva más franca en contra de Antíoco, al punto que logran recuperar el templo, logran recuperar la ciudad y logran tener, entre unas grandes comillas, cierta libertad de elección y de vivencia. Entonces lo que hacen es rededicar el templo que había sido profanado por todas estas naciones, porque no solamente estaban los griegos, sino que traían los asirios, traían de diferentes lugares a los soldados y armaban ejércitos que tenían un poderío que no solamente era griego. Entonces, cumpliendo también la palabra de que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles, esto es lo que había sucedido. Y Judá Macabeo, o Macabí, es quien se levanta con su familia y derrota por un tiempo a este imperio y logran tener el control sobre el templo. Lo rededican al Señor, hacen una ceremonia, quitan los ídolos, reconstruyen un altar, porque el altar que había quedado ya era inservible, y aparte de ser inservible prácticamente, por más que sirviera prácticamente, había sido profanado. Entonces era necesario dedicar un nuevo templo. Era necesario un nuevo altar, no un nuevo templo, el templo seguía siendo el mismo. Había que dedicar un nuevo altar. Es ahí, el 25 de Kislev, que se celebra, ellos no sabían que se iba a llamar así, pero se empieza a celebrar lo que sería Hanukkah. Y esta celebración se llama la celebración o la fiesta de las luminarias. Y tiene un motivo muy, muy interesante. Esta historia surge del Talmud, no está ni siquiera en primera ni segunda de Macabeos, sino que surge del Talmud. Porque cuando ellos empiezan a rededicar el templo para el Señor y a resantificar todos los utensilios y el lugar que allí estaba asolado y tan profanado, necesitaban encender la menorá. La menorá, ustedes saben que es el candelabro de 7 brazos, ¿sí? Tradicionalmente conocidos por nosotros, que se emplea dentro del templo. Ahora, la menorá se encendía con aceite de oliva, que tenía un proceso especial porque era santificado y preparado, y se guardaba en vasijas selladas por el sumo sacerdote, que certificaban que eran aptas, apartadas, no contaminadas, para encender dentro del santuario la menorá. Ahora, cuando empiezan a hacer toda esta limpieza y van a rededicar y a reencender, después de 2 años sin sacrificios, se encuentran que tienen solamente una vasija para encender la menorá y que esto les iba a durar solamente un día. A pesar de esto, deciden encender de todas formas la menorá y colocan el aceite y lo encienden. Y aquí es donde viene el milagro. El milagro
consiste en que esa menorá conservó su llama encendida durante 8 días. ¿Sí? 8 días. Lo que tenía que durar un día, duró 8 días. ¿Y saben qué sucedía en 8 días? Era el tiempo preciso y justo para elaborar más aceite consagrado y santificado para renovar el ciclo y que el fuego, como tenía que ser, no se apagara. Ese es el gran milagro que sucede en Hanukkah, la fiesta de las luminarias. Por eso es la fiesta de las luminarias, porque la menorá conserva su luz durante estos 8 días. ¿Sí? De allí es que la tradición introduce un nuevo candelabro que pasa a llamarse Hanukkía y que se usa exclusivamente en esta celebración, y es una menorá de 9 brazos. Yo, a forma ilustrativa, tengo una acá. No la hemos encendido, pero es para que tengan simplemente el detalle. Ustedes van a poder contar, ¿sí?, que tiene 4, uno central y 4 brazos más. El del centro es el piloto que se utiliza para encender el resto de las velas y se va encendiendo de a una por noche. Nosotros hoy estamos en la segunda noche. Deberíamos prender la vela piloto, luego prender la primera y la segunda, ¿sí?, mediante una braja, también una bendición sobre las velas. Bien, eso es el hecho histórico más el milagro. Ahora, bien, como nosotros compartíamos antes de estar dentro de este video, estábamos compartiendo entre nosotros y decimos, bueno, esta es una festividad que está en la Biblia, está dentro de las Escrituras, lo que nosotros consideramos sagradas Escrituras. Y acá me doy el espacio para recalcar algo importante. Como seguidores de Yeshua, nuestra principal fuente de inspiración y nuestra fuente de autoridad está en la Escritura. Es muy importante, es muy clave para toda nuestra vida espiritual esto. Nuestra fuente de autoridad está en la Escritura, ¿sí? Entonces, esta festividad no está en el conjunto de las grandes fiestas bíblicas como Sukkot, como Shavuot, lo que nosotros conocemos como Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Pero Pesaj, Pascua, pero sí aparece en la Biblia. Y por ahí alguno que otro pegó un salto para atrás y dijo, ¿cómo que aparece en la Biblia? ¿Cómo es que esta fiesta está en la Biblia y nunca me topé con ella? Bueno, ahora sí vamos a ir a nuestras escrituras, vamos a dejar los libros apócrifos de lado y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 10, que seguramente mis amados amigos de Haverim Tovim ya lo tienen marcado y señalado ahí porque estuvieron chusmeando un poquito antes. Y en Juan, capítulo 10, encontramos a Yeshua el Mesías, ¿sí?, a quien tal vez vos conocés seguramente con el nombre de Jesús, pero que su nombre en hebreo es Yeshua. Y en el libro de Juan, y quiero que lo leamos antes de que yo diga algo, así que lo voy a leer porque no me aguanto de decir algo. Capítulo 10, versículo 22, y voy a leer una versión que es BTX. Dice, llegó entonces la dedicación en Jerusalén, era invierno. Fíjate qué dato pequeño, entre comillas, que pasamos de largo, ¿no? Porque a veces leemos como los chicos en el colegio. ¿Vieron cuando los chicos están aprendiendo a leer en el colegio? Llegó entonces la dedicación en Jerusalén, era invierno, y Yeshua se paseaba en el templo. Y leemos así como maquinitas y no entendemos lo que dice. Déjenme que se los lea en la versión Reina Valera 1960, que es una de las versiones más extendidas o más populares. Y dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. ¿Sí? Invierno, ustedes saben que Israel pertenece al hemisferio norte. Entonces, si era invierno, estamos hablando de nuestra fecha de diciembre. Cuando nosotros comenzamos el invierno, nosotros, digo, quienes estamos en Argentina, quienes somos argentinos, estamos en el hemisferio sur, quienes comenzamos el verano, en el hemisferio norte está comenzando el invierno. Entonces, el 25 de Kislev,
está comenzando la fiesta de las luminarias. ¿Y dónde estaba Yeshua? Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, sigo con Reina Valera, y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Yeshua le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Fíjense que Yeshua estaba en el templo. A ver, acompáñenme un poquito de lógica, nada más. Si Yeshua, el Mesías, hubiera estado en contra de esta festividad, primero, Dios no hubiera permitido que un pasaje como este nos quedara perpetuamente en las Escrituras. Segundo, Yeshua no estaría en el templo, porque ir al templo era una evidencia de estar de acuerdo con lo que en el templo se estaba celebrando. Entonces, vemos al Mesías caminando en los alrededores del templo. Y es muy interesante, porque si empezamos a conectar, dice que estaba en el pórtico de Salomón, que es un pórtico que estaba hacia el lado occidental. Y ese es el lugar que eligen luego los discípulos, una vez que el Mesías es muerto y resucitado, y una vez que asciende al cielo y que lo que llamamos la congregación de la iglesia y de los nuevos salvados empieza a aglomerarse, y estos seguidores de Yeshua pasan de ser 120 a ser 5.000 y 3.000 más, y sin contar las mujeres y los niños, y se reunían, dice el libro de Hechos, en el pórtico de Salomón. Y es ahí mismo donde Yeshua está y es interpelado por los judíos, que en este caso eran detractores de su mesianismo, podríamos decirle. Ahora, Yeshua les dice, los judíos le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a perturbar con estas cosas que decís, que sos el Mesías, que sos el enviado de Dios? Y Yeshua les dice, yo les demuestro con mis obras, no les alcanza con mis obras. Y es muy interesante porque es lo que sucede vez tras vez. Retrocediendo un poquito en la historia, recién yo les comentaba, viene el imperio babilónico, viene el imperio persa, viene el imperio griego, y en este periodo de los macabeos es que se le abre la puerta al imperio romano, y ya cuando comenzamos las páginas del Nuevo Pacto, encontramos al imperio romano gobernando en todo su esplendor, digamos. Y es como que vez tras vez el pueblo del Señor no aprende a volverse a Él. Ahora estábamos leyendo en Juan capítulo 10. En unos capítulos anteriores, capítulo 8, Yeshua les va a decir, yo soy la luz del mundo. Y sin embargo, es como que no era suficiente, es como que esos ojos estaban cegados. Hasta que Yeshua, el Mesías, muere sobre el madero, el mayor milagro de la historia sucede, es resucitado por el poder del Ruach HaKodesh y nosotros recibimos la vida eterna. Ahora, les dije que íbamos a concluir con una aplicación para nuestras vidas. Sin extenderme mucho más en el tiempo, quiero que por favor me acompañen en el Nuevo Pacto al libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Fíjense en lo que dice el versículo 19, Primera de Corintios, versículo 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un principio que se empieza a establecer a lo largo del Nuevo Pacto es que nosotros, como seguidores de Yeshua, somos ahora parte del templo. Somos parte, no solamente parte de un templo en unidad,
todos y cada uno de nosotros parte de un templo, sino cada uno de nosotros somos un pequeño templo en el cual habita el Ruaj. Entonces dijimos, vamos a ponerle una aplicación práctica a esta fiesta de Hanukkah. ¿Qué te parece si en esta fiesta de tanta alegría, donde los chicos esperan por recibir regalos, donde se hacen juegos familiares, se disfruta de un tiempo familiar durante estos 8 días, ¿qué te parece si emprendemos una semana de rededicación de este templo? Este templo, que muchas veces, lamentablemente, por una cosa o por la otra, sacrificamos ídolos acá, ¿sí? Sacrificamos ídolos. En lugar de subir un incienso con grato aroma al Señor, a veces de nuestra boca, en lugar de subir alabanza, sube queja, suben palabras deshonestas. A veces en nuestro corazón, en lugar de haber un sacrificio de alabanza, hay un sacrificio de queja, hay pensamientos deshonestos. ¿Qué te parece si en esta fiesta de las luces le pedimos al Ruaj que alumbre nuestro ser y que nos podamos rededicar para Él? Que podamos decir, Señor, sí, la verdad me equivoqué. Como dice Isaías 53, todos a una nos desviamos, pero acá estamos. Y por medio del sacrificio de Yeshua sabemos que podemos llegar al lugar santísimo y pedirte, Señor, sé entronado en este trono, en este templo, quiero darte gloria. ¿Sí? Romanos 1 dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y dice que ese es nuestro culto, y está hablando de culto como nuestro tiempo de liturgia, de adoración, de rendir honor al Rey, racional. Es nuestro verdadero culto racional, nuestro culto inteligente, nuestra adoración bien pensada, nuestra adoración lógica. Es lógico que ante un Dios tan grande, ante un Dios tan santo, nosotros no podamos hacer otra cosa que simplemente rendirle este templo en adoración al Rey. Así que más allá, por ahí no te acuerdes de Antíoco, de Alejandro Magno y de los macabeos, por ahí no te acuerdes de nada de eso, pero recordá esto, es un tiempo para rededicar nuestro templo al servicio de Yeshua, de nuestro Mesías, quien dio su vida por nosotros, pues fuimos comprados por precio. Espero que el Señor haya hablado a tu corazón, que el Ruaj haya ministrado tu vida, y en la palabra del Señor seguramente vas a encontrar todos aquellos juegos que por ahí esta historia te deje. Bien, volquémonos a las Escrituras, porque ahí es donde vamos a encontrar todo lo que el Señor tiene de revelación para nuestros corazones. El Señor te bendiga y gracias por este tiempo de tu atención. Bueno, muchísimas gracias al pastor Fernando por esta reflexión. Creo que en la fiesta de las luminarias nos trajo luz a todos nosotros. Y yo meditaba recién en qué tremendo haber escuchado recién un momento en que coincide físicamente la entrada del Masías, del Mesías Yeshua, como luz del mundo al templo. ¿Sí? Es un momento histórico donde coincide lo que a nosotros nos da permanentemente, al haber aceptado al Señor, el Ruaj HaKodesh morando en nuestro templo. Y nos llevamos de paso un ejercicio que nos dio el pastor para poner en práctica en toda esta semana de Hanukkah, para nosotros y para los que nos están viendo a través de internet, de justamente rededicar nuestro templo y que sea un templo en el cual more la luz, como coincidió cuando Yeshua pisó ese templo, ¿no? Muchísimas gracias entonces a todos aquellos que nos estuvieron acompañando a través de internet, de YouTube, de las distintas plataformas y los dispositivos. Les recordamos que para aquellos que quieran hacer sugerencias a la comunidad Javelin Tobim o para sumarse a ella, se pueden comunicar a través de nuestro mail, comunidadjavelintobim@gmail.com. Nos encontramos en la próxima. Bendiciones a todos. Shalom y Hanukkah Sameach para todos.